probablemente también una de las figuras más relevantes que tuvo el Mundial sea la persona que está conectada con nosotros en este momento. Ahora lo vas a poder ver en cámara. Quiero pedir un aplauso grande para Germán Beder, el número uno. Claro que sí, A nivel global. Hola, Germán. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Bien, ¿vos? Muy contento de verte. Ahora sí, te vemos perfecto. Está en un pueblo fantasma. ¿Dónde Listo, estás, che? yo no lo veo. No importa, Y estamos. esta es la villa miseria en la que yo vivo hace 30 días. Les quiero mostrar un poquito, voy a salir afuera para que vean verdaderamente dónde estoy viviendo. Es una experiencia bíblica, diría, bíblica. No hay luz en ningún momento, calle de tierra, a media hora de todo. Ah, pero hay una palmera ahí de fondo, ojo. Sí, palmeras hay en todos lados, pero eso no, vos sabés muy bien, Juan, que no es un indicador acá. Che, Miren Germán, para- a nivel gente, Sí. a nivel gente ya hay muchísima menos, ya se vació. No hay nadie, Clemen, no hay En la, nadie. en la Mirá, caminata mirá dónde vivo. en la caminata que está haciendo Germán es el momento donde uno le diría, che, pará, si seguís ahí te van a afanar, como Claro. salí de ahí. Pero, Sí, como, sí, sí. pero como no hay nadie, no te Sí. van a robar. Acá no pasa nada, pero bueno, a la noche cuando hay que ir a comprar algo, eso, yo trato de ir acompañado por temor igual, porque Recién veo que la zona de Germán Hay se una llama gua- Abu Guatila, que me suena como malo de Sí. titanes. Sí, es sí, como, sí, sí, sí. es un abuelo. Sí, sí, como Musambe. Escúchame, Germán, ayer le escribí en un momento y le dije, por favor escribí mucho. Necesitamos leerte, Claro. porque la experiencia en los ojos, oídos y todos los sentidos de Germán Beder es otra seguro. ¿Llevaste un diario, Germán? no, lo iba a hacer realmente, pero el día a día me comió y no lo hice. Igualmente algo me gustaría poder escribir. También estoy perdiendo un poco el ejercicio de la escritura en el último tiempo, pero lo quiero recuperar. Ahora en el verano voy a ver si me pongo un poco las pilas con ese tema y algo, aunque sea un pequeño repaso de lo que fue todo esto, una locura absoluta. Contanos un poco después del partido. ¿Qué pasó después del partido? Los Esta es nuestra minutos. casa. Esa es tu casa. Bueno, linda casa Perdón. igual, ¿eh? No es fea. Buen ¿eh? rancho. Linda casa. Es un complejo de FIFA, son todas casas iguales, ven hacia el fondo. Y bueno, no queda nadie, obviamente, no queda absolutamente nadie. ¿Cómo fue el Perdón, Clemen. no, el momento después del partido, Germán? Digo, tuviste todo el Mundial, llegaste antes, viste todos los partidos. ¿Cómo Sí, lo sí, viviste sí. ahí? Porque lo viviste muy como hincha. Sí, yo igual, viste, soy bastante medido, siempre soy medido, trato de que las emociones no me superen, pero ayer se me fue de las manos. Creo que nunca en un partido de fútbol había vivido algo así, que es que bueno, ya en un momento no sabía, no tenía ni nervio, no tenía más voz, no tenía nada, y estaba triste además porque entendía que se venía la noche. Y después lagrimé bastante, porque además toda la gente que tenía alrededor estaba llorando pero de manera genuina. También yo combato el llanto impostado, pero este caso no era así, era una situación única, irrepetible y que me superó, me desbordó por completo. Estaba totalmente desbordado ya. ¿Y qué momento, Ger, dentro del partido es el que más, no sé, te emociona, te inquieta, te pone tenso? No sé si alguno de los goles en particular fue ese momento clave. Nosotros estábamos atrás del arco de los 4 goles, digamos, de los primeros 4 goles del partido, y hay un momento que es cuando Dibu ataja lo que iba a ser el 4-3, Ujú. que ahí ya vi la derrota y vi todo lo que seguía y ahí fue durísimo. Y además el partido no daba descanso, porque inmediatamente seguido a eso, Lautaro Martínez tiene un cabezazo para afuera Sí. que casi es gol. Entonces todo el tiempo era así y cuando ya al final, bueno, que vengan los penales porque si no me muero. Que pase algo que se termine porque si no me muero. Esa era la sensación que teníamos más o menos todos, porque el Lucas al lado, él tiene una situación que empieza a toser y medio que casi vomita, es como medio Messi en ese aspecto. Y empieza a toser ahí y él me dice, creo que tengo un calambre en la cabeza, me dijo. Y yo le digo, ¿qué te está pasando? Sentate un rato. Pero bueno, había gente muy nerviosa, sacada directamente. Hay un momento en que me acordé mucho de vos, que es en el momento de la premiación, y que creo que todos nos Sí. hicimos la misma pregunta, diciendo, ¿qué carajo le están poniendo a Messi esa túnica negra? Quiero saber eso, quiero saber tu parecer. Arruinaron la foto. Hay también una situación ahí en la que Infantino y el que estaba ahí, uno de los jeques, que no lo soltaban y lo seguían a todos lados para participar de la escena.
que me pareció lamentable, y la capa arruina una imagen que era para la historia y Messi parece Harry Potter, termina apareciendo Harry Potter. Pero Ger, ¿no Pero pensaste, bueno, estuvo bueno, sí. ¿no pensás también que esa capa en 30 años vamos a ir a un museo y decir, mirá, la capa que le clavaron a Messi cuando levantó la copa? Sí, lo pensé. Esa capa va a estar en el Museo de FIFA en un par de mundiales, así como ahora la última vez los últimos días fui estaba la camiseta de Goico y va a aparecer en unos años la camiseta de Messi. Igual, la capa esa. Y no Igual valió todo, justificó absolutamente todo. No sé si estabas, digamos, debe ser muy difícil, porque ahí tenés que elegir qué mirar, y había un montón de cosas para mirar, pero acá por la televisión se vio mucho un Macron, muy, muy participante y figuretti. Y no llegué, hay muchas cosas en la cancha que te perdés. Por ejemplo, el tercer gol argentino yo no sabía bien si la pelota había entrado o no. Claro. Entonces estábamos ahí en una incertidumbre de 10 segundos que nadie tenía bien claro lo que pasaba hasta que en un momento uno decidió desde ahí atrás donde estábamos, porque estábamos en el otro extremo que había sido gol, todos empezamos a gritar y chao. Pero hay muchas cosas que no se llegan a apreciar, así como otras sí. Claro, te la Por invierto, ejemplo, Germán. Te la invierto. Contanos algo que viste que creés que no se veía, por ejemplo. Algo que decís. Y yo estaba. Sí. Yo hacía la Messi Cam y sobre todo la Antonella Cam, la familia. Seguí todo eso muy de cerca, ¿viste? Sobre todo el momento cuando termina el partido, que quería ver cómo era su reacción. Iba detrás de esa situación. Tuviste, Ger, los penales lejos, pero tuviste el gol de Di María cerca, Sí. por ejemplo. Ese golazo que hizo Impresionante, Argentina. impresionante. Casi avalancha. La gente, bueno, vos estuviste, Juan, en todos los partidos, la Sí. gente ya venía ascendiendo el nivel de excitación de la gente en los partidos, cada Sin vez más argentino. Y ayer, si bien no había mayoría absoluta, como sí hubo en los partidos anteriores, había muchísima cantidad de gente de nuestro país y a los que estaban ahí dentro de la cancha, que habían hecho una inversión fuerte, porque hubo gente que pagó hasta $4.000 la entrada, una locura, estaba dispuesta a morir. Y entonces los gritos de gol traían una euforia que era exagerada, ¿viste? Se quedaban en cuero, la gente sacadísima. Y el post partido después, el post cancha te pregunto ahora, porque sé que Sí. cuando después en un momento estuvieron cerca de los jugadores, estuviste por ahí. ¿De quién es la medalla que tenés, Ger, que sacás una foto? De Nicolás Tagliafico. Nosotros fue así, primero festejamos en la cancha hasta que nos echaron, después intentamos entrar al campo de juego, una credencial que tenía medio trucha, nos sacaron, y en un momento me quedo cerca de Titi, que estaba ahí emocionado, que Titi es un grande, y de ahí nos invitaron a la concentración donde llegaba el equipo, y en ese momento tuvimos contacto con todos los jugadores, de lejos obviamente, y algunos otros se vinieron a acercar a saludar. Entre ellos vino Juan Foyt, Rulli, y Guido Rodríguez, Pesela y Tagliafico. Y la medalla la agarré ahí un minutito y pesaba muchísimo. Realmente me sorprendió el peso. Espectacular, ¿eh? La verdad, yo había tenido por la posibilidad de tocar la de oro de la medalla de básquet, que era de los españoles, y bueno, esto es muchísimo mejor realmente. Y el regreso a la casa, Germán, digo, porque también mucho lo vivimos como agotamiento físico, emocional, físico, destrucción. ¿Qué onda después? Sí. Y yo ya querría estar en mi casa, Clemente. Yo pagaría lo que haya que pagar por una nave espacial que me deje durmiendo en Urquiza esta misma noche. Pero yo ya sé que esto no va a pasar. Mañana nos vamos a la mañana. Tenemos 9 horas de escala en Roma y llego a Buenos Aires el martes a la tarde, creo, una cosa así. Y, El miércoles y a la encima tarde. no hay... El miércoles, perdón, sí, estoy re perdido con los días. Y ahí encima es Nochebuena, ahí a los 2 días. Entonces tengo que hacer mucho deberes con Paula. Llevo muchísimos regalitos para compensar la situación también. Y a remar todos esos días para la pareja. Y es fin de año, yo quería disfrutar un poco. A mí el mes que más me gusta vivir en Buenos Aires es diciembre. Y bueno, este año no lo viví en lo más mínimo. Es tremendo Llego porque con el mes totalmente avanzado. nadie prepara la Navidad, nadie preparó nada, ¿viste? Para la Navidad, esta No, semana totalmente. hay que salir a reservar la comida, a ver qué hacemos, pero la verdad es que no sé cómo va a ser esta Navidad, pero no se va a parecer en ninguna a todas las anteriores. Ger, estuviste viendo mucho... Sí, pará, y yo,
Dale, perdón, vos. Eso quería preguntar. ¿Cómo fue allá? ¿Cómo fue el descontrol total? ¿No? Por lo que se ve en los videos es un nivel de locura superior al de la Copa América, que ya había sido alto. Es lo que ves en los videos, es la fiesta popular más grande de nuestra historia fue ayer. Sí. Y encima mañana vienen los jugadores al Obelisco, así que para mí va a pegar en el palo mínimamente. Quizás ayer, como fue el día que salieron campeones y encima era domingo, estábamos todos libres para hacer lo que queríamos. Pero yo creo que, no, estoy seguro, no lo creo, estoy seguro, nunca vi una fiesta popular tan grande como la que vivimos ayer y una unión tan grande entre argentinos como lo que vivimos ayer. Es la demencia y la producción de contenido más grande de la historia. Además, contenido viral más grande de la historia. ¿Incidentes? Ninguno. No hubo. Nada. No que yo sepa, no sé. No, algún que otro accidente aislado, pero no incidentes. Algún escrullante quizás, algún carterista, Claro. algún pickpocketer. No, pero no más. el otro día yo Amante de lo ajeno. recordaba el Obelisco cuando perdimos con Alemania en el Mundial de Brasil y contaba esa situación que vi de gente entrando a un teatro a afanarse una fila de butacas para ponerla en el medio de la 9 de julio. Qué emoción. Está bien que la situación obviamente era después de una derrota, pero eso no lo justifica. Ayer era todo un nivel de alegría y de excitación total. Qué bárbaro. Esa parte sí me hubiese gustado vivirla también, porque debe haber estado muy piola ahí. Encima domingo, ¿viste? Pará, ¿y vos después volviste para esta zona donde estás ahora saliendo al aire? ¿O pudiste ver algo de lo que era la calle? Porque imagino que los hinchas, no sé, en la zona donde yo paraba, por ejemplo, había muchos festejos, en Sohuaquif, en el mercado, toda esa zona. Sí, es verdad, pero yo no estaba por ahí. Yo estuve en una zona que había un bulevar cerca del estadio. Ah, en Lusail, claro. Pasaba el micro descapotable con los jugadores, que estuvimos esperando un rato ahí, pero no pasaron. Y después fuimos a la zona de la concentración, que también había mucha gente argentina ahí en la puerta, muchos medios haciendo guardia. Y no, llegué acá como a las 7 de la mañana. Estoy totalmente... Hacía años que no vivía en una situación así, de dormirme tan tarde, no tener voz. Muy raro en mí, muy raro. Espero que no se vuelva a repetir incluso. No, quédate tranquilo. Igual, ojalá que se repita, ojalá que se repita, Sí, porque para ser la campeón verdad, del mundo, sí. no sé, Germán, si tomaste noción del viaje que viviste, pero No. bueno. No. O sea, glorioso. sinceramente lo vivo con mucha alegría y disfrute, pero no tomo... Me parece que la perspectiva empieza a caer con el paso del tiempo, y sobre todo el anecdotario también, y la experiencia vivida, los momentos compartidos, todo cobra más peso cuando empieza a bajar. Por lo pronto yo lo viví con un nivel de felicidad que hacía mucho tiempo que no sentía, y agradecimiento también, porque viste, es muy raro a venirte a Qatar a ver un mundial entero, es medio atípico. Entonces yo no dejo de agradecer las situaciones que viví este año. Germán, nosotros estamos muy contentos también de que salgas al aire, que seas compañero nuestro también en este programa. Te queremos mucho, te Gracias, deseamos Clemen. un gran viaje y nos daremos un abrazo todos juntos cuando estés de nuevo por acá, ya bien descansado. ¿Cómo es la semana que viene al final? No. ¿La programación termina la que viene? Muy bien, muy bueno que lo preguntes al aire, Ger. Esta es la última semana del ciclo 2022 de Todo Pasa. Pero Pero vamos a seguir al aire, claro. Claro, el programa sigue al aire, vamos a Obvio. venir, nos vamos a turnar para venir a presentar canciones. Te esperamos con los chocolates correspondientes, Germán. Siempre vamos a estar acá. Excelente, amigos. Ahí voy a estar. Abrazo enorme, Germán, buen viaje. Chao, chicos. Gracias, nos vemos. Qué grande, Germán Beder. Y ponemos música y alegría y emoción. YouTube, Honey, venga. In the